Mientras el autobús se alejaba, me di cuenta de que respiraba con más facilidad, aunque mis problemas no habían cambiado. No sabía entonces que este pequeño acto, extraño, reescribiría todo lo que quería saber sobre la esperanza. 2 días después sonó mi teléfono. No era Dorian, no era nadie que esperara. Había pasado esos 2 días en una especie de niebla, moviéndome de un rincón de mi apartamento a otro. Como si reorganizarme pudiera reorganizar mi vida. La encimera de la cocina se había convertido en un altar de todo lo que no podía arreglar. Una pila de facturas impagas, presupuestos hospitalarios y una taza de café medio vacía que se había enfriado horas antes. La pequeña luz que lograba colarse por la ventana parecía más una intrusa que un consuelo, reflejándose en el polvo, que no había tenido ganas de limpiar. Seguí marcando a organizaciones benéficas, esperando un milagro, que alguien al otro lado dijera, sí, podemos ayudar. La mayoría de las llamadas iban al buzón de voz. Unas pocas terminaban con disculpas educadas. Y cada vez que colgaba, abría la aplicación de mi banco. Mirando números que apenas sumaban esperanza, nunca me había sentido tan pequeña, tan impotente, como si la vida me hubiera empujado de rodillas y se hubiera olvidado de que estaba allí. Cuando sonó el teléfono esa tarde, pensé primero que sería otro rechazo, o peor, un cobrador de deudas. Casi no contesté, pero algo en mí ya no soportaba el silencio. Hola, mi voz se quebró, áspera por el de susurró ella. Una voz masculina calma, desconocida pero extrañamente firme, habló al otro lado. Soy Benjamin Miller, el nieto de Janet. Por un momento, me quedé sin aire. Ben, ¿está todo bien? ¿Le pasó algo a Janet? El pecho se me apretó mientras esperaba su respuesta, mi mente corriendo por todos los posibles escenarios malos. Ella está bien, dijo rápido, como si percibiera mi miedo. Me contó lo que hiciste por ella, pagarle el pasaje, quedarte con ella esa noche. No olvida la bondad. Y yo tampoco. Un alivio me invadió, cejido de confusión. No tenías que llamar, dije en voz baja. A la defensiva sin querer. No es. Gratitud, respondió, con tono firme pero amable. Es agradecimiento y tal vez una oferta. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, aferrando el teléfono como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Ella me habló de Tim, continuó Ben. De tu madre, la cirugía, la cena donde te humillaron. Hubo una pausa, de esas que pesan. Quise ayudar, casi me río, no de gracia, sino de incredulidad. Ni siquiera me conoces. A veces, conocer el dolor de alguien es suficiente, dijo sencillamente. Dirijo una consultora tecnológica. He tenido suerte, éxito, supongo. Y quiero cubrir los gastos médicos de tu madre. El teléfono se me escapó de la mano y casi se me cae al suelo. ¿Qué? Pagaré la cirugía. Todo, dijo Ben, sin condiciones, sin ataduras. Las palabras apenas tenían sentido. Puse la mano libre en la frente, obligándome a entender. Son $150,000, susurré con la voz temblorosa. Lo sé, él respondió. Y sé lo que significa ese dinero cuando está entre alguien y la persona que más ama. Las lágrimas ardían en mis ojos antes de que pudiera detenerlas. No había llorado en esos 2 días. Pero ahora llegaron sin ser invitadas, deslizando por mis mejillas mientras presionaba mi mengue contra ellas. No puedo aceptar eso. No puedo simplemente aceptar limosna. Entonces no lo hagas, dijo Ben suavemente, sin perder el ritmo. Piensa en esto como una inversión en la vida de tu madre y en ti. Ayudaste a mi abuela cuando no tenías que hacerlo. Déjame hacer lo mismo por ti. Mi orgullo ardió. Incluso en medio de la desesperación, no te debo nada. Y yo, ruó ella. Su voz cortó la mía, no con dureza, sino con firmeza. Ella me dijo, eres rara, y le creo. No pude hablar. Quise discutir, decir que no, insistir en que encontraría otra manera. Pero no podía ignorar la verdad. No tenía otra manera, finalmente. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. Si hablas en serio, si esto no es algún tipo de... Lo estoy, dijo él. Transferiré los fondos directamente a Messi General. Así no tendrás que ocuparte de nada. Cerré los ojos, dejando que las palabras calaran. Por primera vez en semanas. Sentí que podía respirar sin que un peso aplastara mi pecho. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada, respondió Ben. Solo deja que cuiden de tu madre, y cuando esté mejor, tú podrás decidir qué sigue para ti. Sus palabras de despedida se quedaron conmigo mucho después de que terminara la llamada. Esto no es el final de tu historia, roó ella. Es el comienzo. Me quedé sentada, con el teléfono aún en la mano, mirando a ningún lado, mientras la realidad me golpeaba. Por primera vez en semanas, me permití creer que mi madre podría vivir. Pero no sabía que desencadenaría esta decisión. A la mañana siguiente, entré a Messi General, no como una mendiga, sino como una hija lista para luchar por su madre.
El aire dentro del hospital estaba cargado con el olor familiar a desinfectante y café que había estado demasiado tiempo en una olla. Mis zapatos chirriaban contra los pisos de linóleo mientras me dirigía hacia la habitación de mi madre. Cada paso pesado pero decidido, había dormido poco la noche anterior. Pero me sentía más firme que en semanas. Cuando entré, ella todavía dormía, su cuerpo frágil perdido bajo la manta del hospital. Las máquinas zumbaban suavemente, controlando la vida que no podía permitirme perder. Me senté a su lado, tomando su mano fría entre las mías, frotando mi pulgar sobre los huesos que sobresalían como ramas delicadas. Vamos a superar esto, susurré, con la voz quebrándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, te lo prometo. Mamá, noté que la bufanda, el último regalo de mi padre para ella, se había deslizado de sus hombros durante la noche. La envolví suavemente de nuevo, alisando los bordes. Como si pudiera protegerla de todo lo que nos había llevado a este punto, esa bufanda había estado con nosotros. En cada tormenta, ya no era solo tela. Era un recordatorio de dónde veníamos y de que habíamos sobrevivido cosas peores que esto. Estaba perdida en ese pensamiento cuando escuché pasos, lentamente al principio. Luego más decididos. Mi estómago se encogió. Al girar hacia la puerta, y allí estaban, Dorian y sus padres, por un momento pensé que estaba alucinando. Pero no, sus abrigos perfectamente planchados. Las expresiones arrogantes y la postura encorvada de Dorian eran inconfundibles, los que la en la habitación de hospital de mi madre. No pertenecían allí, no en ese espacio sagrado. Entonces la voz de Celeste Kelagen cortó el silencio como un cuchillo. Sus tacones resonando contra el suelo mientras entraba. Así que aquí te estabas escondiendo. Escuché que encontraste un nuevo benefactor. Me levanté lentamente, el pulso retumbando en mis oídos. ¿Qué hacen aquí? Mis palabras salieron más frías de lo que quería. Pero no me importó, Dorian sonrió con arrogancia, apoyándose en el marco de la puerta como si fuera dueño del lugar. Supongo que no me necesitabas, después de todo, dijo arrastrando las palabras. Siempre supe que caerías de pie o de rodillas. Mi rostro se quemaba. No de vergüenza esta vez, sino de furia. No tienes derecho a hablar así de mi madre. Celeste inclinó la cabeza, sus ojos brillando con ese juicio que solo los ricos parecen dominar. Solo estamos sorprendidos, querida. Nadie da ese tipo de dinero, sin esperar algo a cambio. Supe exactamente lo que insinuaba, mis uñas se clavaron en las palmas. Dorian intervino. Su voz burlona. ¿Crees que Ben Miller entregó 150,000 solo por bondad? Vamos, Roella. Siempre has sido ingenua, pero esto es impresionante. Sentí que mis manos temblaban, pero me negué a retroceder. No todos miden la bondad en dólares y humillación como ustedes, dije. Con la voz baja pero firme, Dorian se rió, un sonido hueco que me erizó la piel. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Solo eres caridad con un lazo nuevo, apreté la mandíbula. Si eso es lo que se necesita para salvar a mi madre, llevaré ese lazo con orgullo. Eso lo dejó callado por un momento. Pero Celeste no había terminado. Se acercó, su perfume cargado, asfixiante. Te arrepentirás de aceptar su dinero. La gente como tú siempre lo hace. Sus palabras goteaban veneno, diseñadas para quedarse y pudrirse. La habitación se volvió más ruidosa con voces superpuestas. Dorian intentando provocarme. Los comentarios venenosos de Celeste cortando mi compostura. Una enfermera entró apresurada, sorprendida por las voces elevadas. Esto es un hospital, dijo firmemente, necesitan irse. Celeste no se inmutó. Somos familia, no dije. Dejando que las palabras cayeran como piedras en el aire. No lo son. Hola, soy Roella. Hace 2 meses, me encontré de rodillas frente a los padres adinerados de mi prometido, suplicándoles $150,000 para salvar la vida de mi madre. Me miraron como si fuera basura. Y entonces él, el hombre con quien pensé casarme, dijo, no soy un banco. No me vuelvas a llamar. Salí de su mansión, bajo la lluvia helada, humillada, con el corazón roto y segura de que mi mundo acababa de terminar. Pero esa noche, en una esquina oscura, ayudé a un extraño. Y lo que sucedió después volteó mi vida al revés de maneras que nunca podría haber imaginado. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde te encuentras? Deja un comentario abajo. Leo todos y cada uno. La lluvia comenzó como un rocío, pero pronto se volvió implacable, empapando mi blusa y pesándome como si supiera que no pertenecía a este barrio. Des Moines se sentía diferente aquí. Las calles eran demasiado limpias, las casas demasiado grandes. El aire demasiado silencioso. Mis zapatos se hundían con cada paso, pero no me importaba. El rostro de mi madre no dejaba de aparecer en mi mente. Pálida, agotada, sosteniendo mi mano como solía ser cuando era pequeña. Esa cirugía de $150,000 no era un capricho. Era sobrevivir.
Me susurré a mí misma. Esta noche tiene que cambiarlo todo horas antes. Había estado frente al espejo tratando de hacer que pareciera que pertenecía a su mundo. Dorian me había dicho que esta cena era una formalidad. Mi familia te adorará, había dicho, sonriendo, con esa confianza encantadora que me hacía ignorar todas mis dudas. Me enamoré rápido. Su confianza, sus promesas, la forma en que me hizo creer que, finalmente estaba saliendo de mi vida pequeña, elegí mi atuendo con cuidado. Pero lo que más importaba era la bufanda alrededor de mi cuello. Era el último regalo que mi difunto padre le dio a mi madre, y cuando ella me permitió usarla esa noche, se sentía como una armadura, suave, descolorida y poderosa de una manera que solo yo podía entender. La mansión que lajé no era una casa, era una declaración, de esas que susurran, nunca pertenecerás realmente aquí. El largo camino de entrada brillaba, bordeado por setos perfectos. Vi mi reflejo en las puertas delanteras pulidas antes de que el mayordomo me dejara entrar. Los candelabros brillaban sobre mí, los pisos tan impecables que dudé en pisarlos. Y entonces estaba ella, celeste que Kelaghen. Me miró una vez y sonrió. Una sonrisa que corta antes de calentar. Oh, qué pintoresco, dijo, sus ojos posándose en mi bufanda, es vintage. Tragué saliva con fuerza, forzando una sonrisa educada. Perteneció a mi madre. Sus cejas se levantó apenas, como si hubiera confirmado lo que sospechaba. Yo era una intrusa disfrazada. La cena comenzó con charla superficial, aunque se sentía más como una entrevista a la que no me habían invitado. ¿Dónde estudiaste?, preguntó Celeste, con un tono tan casual que casi ocultaba su juicio. Fui a una escuela vocacional, respondí. Ah, replicó, mirando a Dorian, ¿y sastrería? Qué bien. ¿Eres dueña de tu casa? Cada pregunta era una aguja afilada y precisa. Y Dorian, mi prometido. El hombre que dijo amarme no dijo nada, no me defendió, ni siquiera me miró a los ojos. En un momento, no pude contenerlo más, la condición de mi madre, las llamadas del hospital, las facturas acumulándose. Todo salió de golpe. Mi voz se quebró mientras explicaba, las lágrimas escapando antes de poder detenerlas, caí de rodillas, las manos juntas como una niña, suplicando piedad. Por favor, dije. Necesito su ayuda. $150,000 para la cirugía de mi madre. No lo pediría si no fuera cuestión de vida o muerte. Celeste sonrió con desprecio, su tenedor tintineando contra el plato al dejarlo. ¿Esperas que financiemos tus problemas? Qué descortés. Miré a Dorian, buscando al hombre que me había prometido que éramos un equipo. En cambio, vi a alguien frío, a alguien que no reconocía. Se recostó en su silla y dijo sin inmutarse, no soy un banco. No me vuelvas a llamar. La habitación quedó en silencio. No era solo humillación, era borrón. No recuerdo cómo me fui. Solo recuerdo la lluvia golpeándome como castigo, borrando mi maquillaje, convirtiendo mi bufanda en una cuerda mojada alrededor de mi cuello. Caminé hasta que me dolieron las piernas, el anillo de compromiso pesado en mi dedo como si perteneciera a otra persona, y entonces la vi. Una mujer mayor frágil en la parada del autobús, aferrada a una bolsa raída, temblando de frío. Su abrigo delgado apenas la protegía de la lluvia y se apoyaba con fuerza en el poste metálico como si fuera lo único que la mantenía en pie. Dudé al principio, sin saber si tenía la energía para tratar con alguien más esa noche. Pero, algo en la forma en que abrazaba esa bolsa como si fuera todo lo que le quedaba, me hizo seguir caminando hacia ella. El banco de la parada estaba resbaladizo por la lluvia, así que no me molesté en sentarme. Me quedé allí de pie, empapada, con la bufanda pegada a la piel, sintiéndome como una de esas estatuas olvidadas que a veces ves en los parques antiguos de la ciudad. Los autos caros pasaban, sin reducir la velocidad. No me veían. O quizá, veían exactamente lo que era, alguien que no pertenecía, alguien invisible. Cuando finalmente llegó el autobús, la mujer fue la primera en avanzar. Se veía tan pequeña frente al conductor, su voz apenas audible sobre la lluvia. Por favor, necesito llegar a Messi General. Mi nieto tuvo un accidente, dijo, apretando más su bolsa. El conductor ni siquiera parpadeó. Señora, la tarifa son $2. Sin excepciones, dijo con voz seca, la mano sobre la máquina de boletos como si fuera una línea entre la compasión y la regla. Ella rebuscó en su bolsa, sacando unas pocas monedas que apenas sumaban $1. Puedo pagar el resto después. Solo necesito verlo. Las reglas son reglas, respondió. Por un segundo, quise gritarle a él, al mundo, a todo, en cambio. Di un paso adelante y le di un billete de 5. Para las dos, dije en voz baja. Los ojos de la mujer se abrieron mientras se volteaba hacia mí. No sé cómo agradecerte, susurró con la voz quebrada. No tienes que hacerlo, respondí, pasando suavemente para subir al autobús. Nos sentamos lado a lado, el zumbido del motor llenando el silencio por un momento.
Ninguna de las dos habló. Miré por la ventana, viendo cómo las gotas de lluvia difuminaban las luces de la ciudad en manchas doradas y rojas. Mi mente repasaba la cena en casa de los Kellaghan como un bucle cruel del que no podía escapar. La sonrisa burlona de Celeste, las palabras de Dorian, que cortaban más que cualquier cuchillo. Después de unos minutos, la mujer rompió el silencio. Esa bufanda, dijo suavemente. Se ve querida. Alguien importante te la dio, ¿no es así? Me quedé paralizada, los dedos rozando la tela instintivamente. Era de mi madre, dije tras una pausa. Me la dio para recordarme que debía ser fuerte. La mujer sonrió débilmente, como si entendiera más de lo que había dicho. Te queda bien, la llevas como una armadura. Sus palabras me sorprendieron. Nadie la había descrito así antes. Se acomodó un poco, recostándose en el asiento. Me llamo Janet. Mi esposo falleció hace años. Mi nieto es todo lo que me queda. Se cayó de una escalera esta tarde. Dicen que es grave, lo siento, dije, y lo sentía. Espero que esté bien. Ella asintió lentamente. Mirando al frente, la vida no pregunta si estamos listos para lo que nos lanza. Simplemente lo superamos de alguna manera. Sus palabras se asentaron en mí como una semilla. Tal vez eso era lo que necesitaba escuchar. ¿Por qué pareces alguien que ha perdido más que una cena? Preguntó con suavidad. No era una curiosidad indiscreta. Era el tipo de pregunta que solo alguien que ha sobrevivido a sus propias tormentas puede hacer. Entonces, le conté. Le hablé de la condición cardíaca de mi madre, la cirugía de $150,000, la forma en que supliqué ayuda de rodillas. Le conté sobre el silencio de Dorian. Sus palabras que rompieron todo lo que quería saber sobre nosotros. Janet escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir ni ofrecer frases vacías. Cuando terminé, simplemente dijo, algunas personas confunden riqueza con valor. No permitas que definan el tuyo. Sus ojos volvieron a posarse en mi bufanda. No es vergüenza lo que llevas puesto. Es fuerza. Algo en la forma en que lo dijo. Como si creyera en eso antes que yo. Hizo que la bufanda se sintiera más ligera alrededor de mi cuello. Cuando el autobús llegó a Messi General, ella se levantó y luego se volvió hacia mí. Querida, dijo suavemente. Recordaré esto. Gente como tú. Eres rara. La vi caminar hacia la entrada del hospital, la lluvia aún cayendo, pero de alguna manera sintiéndose menos dura que antes. Fue entonces cuando apareció seguridad. Dos hombres con uniformes oscuros y expresiones calmadas pero firmes. Se colocaron entre mí y los Kellaghan. Señora. Señor, dijo uno con voz uniforme, tendrán que irse. La mirada de Celeste podría haber congelado el fuego. Se inclinó lo suficiente para que solo yo la escuchara y siseó, esto no ha terminado. ¿Desearás haberte quedado en tu lugar? No respondí. No podía. Mi cuerpo temblaba demasiado, no por miedo, sino por la avalancha de rabia y dolor que se había acumulado durante días. Fueron escoltados fuera. Dorian me lanzó una última mueca antes de desaparecer por el pasillo. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio llenó la habitación de nuevo, pero sus palabras quedaron como veneno resonando en mi cabeza. En el fondo, sabía que no se trataba de dinero, era control y yo acababa de escaparme de su alcance. Pero liberarme de ellos no significaba que estaba libre de mí misma. Y esa noche, todo ese peso se desplomó sobre mí. Cuando llegué a casa eran las 9. Mi apartamento olía débilmente a comida para llevar que no había terminado hace 2 noches. Y el montón de ropa en la esquina parecía más grande de lo que recordaba. La pila de facturas sobre la encimera me burlaba con sus amenazas silenciosas. Sin abrir, me quité los zapatos de un puntapié y dejé caer mi bolso al suelo, sin siquiera colgar el abrigo. Mi cuerpo parecía no pertenecerme ya. Solo una cáscara vacía, moviéndose por un espacio que desde hace mucho tiempo no se sentía. Como hogar, me desplomé en el sofá, mirando la pintura agrietada del techo. El pecho me apretaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración por días. Salvé a mi mamá, susurré para nadie. ¿Pero a qué costo? ¿Quién soy ahora? Las palabras sonaban huecas, incluso para mis propios oídos. Estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el ocasional auto que pasaba afuera. Ese silencio me presionaba, más fuerte que cualquier pelea. No podía dejar de repetir en mi mente la confrontación en el hospital. Cada palabra que Dorian me lanzó ardía en mi cerebro. Eres solo caridad con un lazo nuevo. Al principio lo reprimí, convenciéndome de que era más fuerte que su crueldad. Pero sentada sola en mi apartamento, esas palabras empezaron a sentirse como la verdad. Me culpaba por todo, por arrodillarme frente a ellos como una tonta, por permitir que los Kellaghan me despojaran de cada fragmento de dignidad que me quedaba, por necesitar la ayuda de Ben en primer lugar. Odiaba no poder hacerlo sola. Mis dedos se clavaban en el cojín del sofá como si pudiera exprimir la vergüenza de mí misma.
Aún veía la sonrisa burlona de Dorian. Aún escuchaba la voz de su madre goteando desprecio. Casi les creí cuando dijeron que era pequeña, reemplazable, dependiente. La presión dentro de mí finalmente estalló. Agarré una almohada y enterré mi rostro en ella, gritando hasta que mi garganta se quedó ronca. Cuando ya no pude gritar, solo lloré. Sollozos silenciosos y temblorosos que empaparon la tela hasta humedecerla contra mi piel. En algún momento me levanté y tambaleándome, llegué a la mesa de centro. Mi cuaderno de bocetos seguía allí. Sin tocarse por semanas, dudé antes de abrirlo, casi temiendo lo que sentiría al ver mi sueño mirándome de vuelta. Pasé las páginas, rozando con los dedos los bocetos de vestidos que una vez creí que crearía. Líneas elegantes, patrones audaces, diseños que se sentían como pedazos de mi alma. Habían sido mi escape, mi propósito, pero ahora parecían fantasías de una vida que ya no merecía. Quizá tenían razón. Pensé amargamente, quizá solo estaba destinada a sobrevivir, no a crear. El pensamiento me destrozó, el timbre de mi teléfono me sobresaltó. Salté, limpiándome la cara con la mengue del suéter antes de mirar la pantalla. Pasada la medianoche, un número desconocido. Casi lo ignoro, pensando que era una llamada de spam. Pero algo en mí tomó el teléfono de todos modos. Hola. Mi voz se quebró. Ella, una voz masculina calma y firme. Sí. ¿Quién habla? Soy Benjamin Miller, el nieto de Janet. Me incorporé, mi espalda se tensó. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a Janet? No, dijo rápido, está bien. Solo que sé que es tarde. Pero no podía dormir. He estado pensando que necesitamos hablar en persona. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Sobre qué? El dinero. No, dijo con firmeza. Sobre lo que viene después para ti. Eres más que alguien ahogado en deudas, Ella. Déjame demostrártelo. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Nadie me había hablado así antes. Como si fuera más que mis fracasos, más que el desastre en el que vivía. No sé qué decir, admití con la voz temblorosa. No tienes que decir nada, ahora, respondió Ben. Solo piensa en encontrarte conmigo. Te prometo que valdrá la pena. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada, mirando el teléfono como si pudiera explicar lo que acababa de pasar. Miré de nuevo mi cuaderno de bocetos. Esta vez, no vi fracaso en esos dibujos. Vi posibilidad. Lo dejé sobre la mesa, no como un recordatorio de todo lo que había perdido, sino como una promesa para mí misma de que tal vez, solo tal vez, no me habían salvado solo para sobrevivir. Quizá esta es mi oportunidad para empezar a vivir, susurré. No sabía qué quería realmente Ben, pero por primera vez quería averiguarlo. Al día siguiente, entré a un café en el centro sin saber que esa reunión cambiaría todo lo que quería saber sobre mi futuro. No creo haber sido nunca tan consciente de mis propios pasos. Cada uno sonaba fuerte en las tranquilas calles de la mañana. Como si la ciudad pudiera escuchar lo nerviosa que estaba, el café no quedaba lejos de mi apartamento. Pero sentí que entraba a una entrevista que podía cambiar mi vida. Mi mejor blusa se pegaba a mi espalda, bajo el abrigo, en parte por el frío y en parte por los nervios. Apreté mi cuaderno de bocetos como si fuera una armadura. Mi única prueba de que aún tenía algo que ofrecer. Esto no es solo un café, me dije, al acercarme a la puerta. Es un punto de inflexión. Y sin embargo, no tenía idea del giro que estaba a punto de tomar. Ben ya estaba allí cuando entré. Sentado en un rincón tranquilo, cerca de la ventana grande, me saludó con la mano y noté lo diferente que se veía. A la luz del día, la última vez por teléfono, su voz había sido calmada y medida. Ahora, en persona, había algo firme en la ropa casual, pero con una presencia que hacía que la gente lo escuchara instintivamente. Se levantó cuando llegué a la mesa, estrechando mi mano con una calidez que no parecía ensayada. Roellan, dijo con una pequeña sonrisa. Gracias por venir, claro, respondí, sentándome frente a él. Mis manos se aferraron fuerte a la taza de café tan pronto llegó. Agradecida de tener algo que hacer con ellas, hablamos ligeramente al principio sobre la recuperación de mi madre. Como respondía al tratamiento, me preguntó por la bufanda que llevaba, y me sorprendí sonriendo cuando le dije que había sido de mi madre, pero Ben no se detuvo mucho en las charlas triviales. He estado pensando en ti, dijo, inclinándose hacia adelante. Con la voz baja pero firme, mi corazón dio un salto. Miga sintió. Sobre tus diseños. Sobre lo que te mantiene atrapada. Eres talentosa, Roella. Eso lo veo. Pero un talento como el tuyo no significa mucho si está enterrado bajo la supervivencia. Antes de que pudiera responder, sacó una carpeta de su bolso de cuero. La deslizó sobre la mesa. Dentro había gráficos, artículos y un puñado de páginas impresas ordenadamente. Des Moines tiene un nicho en el mercado, le explicó. Estudios independientes de novias, las grandes cadenas son sin alma. Y las boutiques son muy caras. Tú podrías llenar ese vacío.
Invertiré, sin deudas. Serías dueña absoluta, lo miré, atónita. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Me sostuvo la mirada sin inmutarse. Sé reconocer la bondad cuando la veo. Sé reconocer la resiliencia. Y sé reconocer el potencial desperdiciado. También has pasado por el infierno. Y sigues de pie, eso me dice todo lo que necesito saber. Quise creerle, quise absorber cada palabra como si fuera oxígeno. Pero una parte de mí no podía, apreté más la taza. Intentando calmarme, esto es mucho, dije en voz baja, no sé qué decir. Dique sin respondió. Ven, sonriendo apenas. Dique, ¿estás lista para dejar de sobrevivir y empezar a construir? Justo cuando una chispa de esperanza empezó a prender en mí. Su tono cambió, pero necesito que entiendas algo. No solo invierto en negocios. Invierto en personas, eso significaba confianza, confianza real. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Se recostó con una expresión impenetrable. Tiempo, déjame ser tu mentor. Permíteme ser parte de este camino. Es más que dinero, Roella. Se trata de reescribir tu historia juntos. Mi pulso se aceleró. Una parte de mí se sintió halagada, incluso conmovida. Nadie me había visto así. Antes, como si no fuera solo un conjunto de mis errores. Pero otra parte de mí estaba desconfiada. ¿Qué significaba realmente juntos? Cerré la carpeta, apoyando mi mano sobre ella. Necesito pensar, dije al fin. Por supuesto, respondió. Ven, como si lo hubiera esperado. Pero no tardes demasiado. Las oportunidades no esperan para siempre. Cuando salí al frío, mi cuaderno de bocetos pesaba más que nunca. Él me estaba ofreciendo la vida con la que había soñado. Mi propio estudio, mi trabajo finalmente hecho realidad, pero ¿a qué costo? Mientras caminaba a casa, sus palabras resonaban en mi cabeza. Si decía que sí, pensé. No solo estaría construyendo un estudio, estaría entregando a alguien más el plano de mi vida. Pero antes de que pudiera decidir, los que la hicieron su movimiento. Y esta vez, no solo iban tras mi dignidad. Era un miércoles por la noche, cuando me encontré sola en el espacio de coworking al que Ben me había ayudado a acceder. No era mucho. Un lugar compartido con unas pocas mesas de dibujo y una vieja máquina de coser, pero se sentía como mío. Por primera vez en meses, mis manos se movían con propósito, dibujando siluetas que algún día podrían convertirse en vestidos reales. Casi podía verlos en mujeres que, como yo, necesitaban algo que las hiciera sentirse completas de nuevo. El lápiz deslizaba sobre el papel, mientras imaginaba el estudio que Ben había descrito, con la luz del sol filtrándose por grandes ventanas. Novia saliendo con vestidos que no eran solo tela, sino armadura para las batallas que enfrentarían en sus propias vidas. Por un breve momento, me permití creer que estaba construyendo algo más que un sueño. El timbre de mi teléfono rompió esa ilusión. Era uno de los proveedores a los que había contactado a principios de semana. Finalmente pensé, quizá alguien dispuesto a trabajar conmigo. Hola, habla Roella, respondí, intentando ocultar el cansancio en mi voz con profesionalismo. La voz al otro lado era vacilante. Señora Callahan, el nombre me revolvió el estómago. No corrigí rápido. Soy Roella, y no lo soy. Lo siento, interrumpió, nervioso, pero no podremos seguir adelante contigo. No queremos involucrarnos en, bueno, esa situación. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué situación? Hubo una pausa, luego un murmullo. Creo que sabes. Antes de que la línea se cortara, me quedé mirando el teléfono como si me hubiera traicionado. El corazón empezó a latir con fuerza. No tardé en descubrir a qué se refería. Al deslizar el teléfono vi lo que buscaba. Un comunicado de prensa falso, circulando en foros locales y tablones comunitarios. Mi nombre en letras grandes, una mentira grotesca detallada. Cuidado con esta diseñadora, decía. Toma depósitos y desaparece. Pregunta antes de que te estafen. Las palabras eran golpes, cada una más fuerte que la anterior, y al final, en negrita. El golpe final. No digas que no te avisamos. Los dedos se me entumecieron, el teléfono casi se me cayó de la mano. Eran ellos, tenía que ser. Así operaban los Callahan, no con confrontación abierta, sino con susurros diseñados para corroerte desde dentro. Lo habían hecho antes con otros. Destruir reputaciones era su deporte, su manera de asegurarse de que nadie se atreviera a salir del agujero en el que los habían metido. Marqué el número de Ben antes de darme cuenta de lo que hacía, contestó en el tercer timbrazo Roella. Están tratando de destruirme, dije, con la voz temblando. A pesar de mi esfuerzo por calmarme, hay prensa falsa sobre mí en internet. La gente se está retirando antes de que siquiera hayamos comenzado. Hubo silencio al otro lado, demasiado silencio. Ben, insistí, por favor dime que podemos arreglar esto. Finalmente habló Roella. Tal vez deberíamos bajar el ritmo, hasta que esto se aclare. Sus palabras dolieron más que las mentiras. ¿Bajar el ritmo? Repetí incrédula. ¿Así que ganan ellos? Eso es lo que dices. Non dijo rápido, estoy diciendo que necesitas protegerte.
Déjame manejar. Esto, pero su vacilación, ya me había dicho lo que necesitaba saber. Esto no era solo sobre mí, una hora después, se confirmó mi peor temor. Una amiga, que se movía en los círculos empresariales de Ben, me llamó. Su voz baja y urgente, no lo escuchaste de mí, comenzó. Pero esas publicaciones no vinieron solo de algún troll anónimo. Se rastrearon hasta alguien ligado a la red de Ben, alguien cercano a los que la habitación se inclinó, mis rodillas amenazaron con ceder. ¿Había salido de una jaula dorada solo para entrar en otra? Miré los bocetos dispersos sobre mi escritorio. Los diseños que me habían dado esperanza ahora parecían burlas. Recordatorios de un futuro que parecía alejarse más con cada hora que pasaba. Pero bajo el miedo, bajo la humillación, algo más comenzó a hervir, una rabia silenciosa y ardiente. Si pensaban que volvería arrastrándome a suplicar, no me conocían en absoluto. No ya. A la mañana siguiente, me presenté en la mansión Kellaghen, no para suplicar esta vez, sino para acabar con sus juegos. El camino de entrada estaba lleno de autos de lujo relucientes. Del tipo que gritaban dinero antiguo y estatus. Los Kellaghen organizaban uno de sus famosos brunchs benéficos, una reunión más para ostentar que para dar. Perfecto. Si quería que la verdad doliera. Necesitaba audiencia, subí las escaleras de mármol como si me pertenecieran. Mis tacones firmes a pesar del nudo en el estómago. La última vez que estuve en esa casa, salí empapada de lluvia y humillación. Pero esa mujer, la que suplicaba migajas, no estaba hoy. Hoy estaba allí por sangre, invitados con vestidos de diseñador y trajes a medida, se volvieron para mirarme al entrar, susurros que me cegían como sombras. No evité sus miradas. Quería que me vieran, que realmente me vieran. La madre de Taylor, Celeste, fue la primera en reconocerme. Estaba junto al gran piano, con una copa de champán en mano. Sus perlas brillando tanto como su falsa sonrisa. Bueno, dijo con voz arrastrada, y lo suficientemente alta para que todos escucharan. Supongo que has venido a disculparte por tu pequeño estallido en línea. ¡Qué descaro! Me acerqué lentamente. Cada paso deliberado, en realidad dije, dejando una carpeta manila sobre la mesa más cercana. He venido a devolver algo que te pertenece. Su ceja se arqueó. ¿Y qué sería eso? Tu vergüenza, respondí. Eso borró la sonrisa de su rostro. Entonces apareció Taylor, con la mano casualmente en el bolsillo como si no hubiera intentado arruinarme. Debes estar bromeando, dijo, con esa arrogancia que antes me hacía encogerme. ¿Sabes siquiera en qué tipo de lugar acabas de entrar? Me giré para enfrentarlo por completo. ¿Sabes sobre qué está construida esta casa? Mentiras, calumnias, destrucción. Espero que estés orgulloso. La multitud murmuró. Percibiendo el cambio, Taylor se acercó, bajando la voz. Cuidado, Roella. ¿No querrás avergonzarte más de lo que ya lo has hecho avergonzarme? Alcé la voz lo justo para que se escuchara en toda la sala. ¿O tienes miedo de que les cuente cómo pagaste a gente para publicar acusaciones falsas sobre mí? ¿Quieres que lo haga? El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía ahogar en él. Celeste tartamudeó. Esto es absurdo. No tienes pruebas, ¿verdad? Saqué mi teléfono. Lo desbloqueé y presioné reproducir. La voz de un contacto de Ben llenó la habitación, resonando por toda la mansión. Ella es solo una costurera. Aplasta la hora y desaparecerá. Suspiros, susurros, todas las miradas se movían entre los Kellaghen y yo. Taylor se lanzó hacia el teléfono. Su máscara comenzó a resquebrajarse. Apaga eso, di un paso atrás, manteniéndolo fuera de su alcance. Tócame. Y lo publicaré en todas partes antes de que termine el almuerzo. Cada donante en esta sala sabrá exactamente a quién están apoyando realmente. Fue Celeste quien se rompió primero, su mano temblando mientras tomaba su copa de champán. Tú, ¿no te atreverías? Oh, ya lo hice, dije, manteniendo la voz calma. Casi casual, esa grabación ha sido enviada a un puñado de personas muy influyentes aquí. Solo quería darles la cortesía de escucharla primero. Los susurros crecieron. Como una marea creciente, la gente sacaba sus teléfonos, ya enviando mensajes, ya marchándose. Me incliné lo suficiente para que solo Celeste y Taylor escucharan. Tu reputación se construyó sobre la intimidación y las mentiras. Veamos cuánto dura ahora que todos conocen la verdad. Luego di un paso atrás, guardé mi teléfono en el bolsillo y me giré para salir. Al salir, no miré hacia atrás. No lo necesitaba. La habitación estaba en caos. Donantes susurrando, el personal perdido. Y los Kellaghen intentando controlar el daño. Por primera vez, no me sentí pequeña en su mundo. Había quemado su escenario y me fui en mis propios términos. Pero cuando el fuego se apaga, solo quedan cenizas. Y tuve que decidir qué construir con ellas. En las semanas siguientes a ese día en la mansión, los susurros sobre mí cambiaron, por primera vez. No hablaban de mi supuesta desesperación ni de las mentiras que los Kellaghen habían difundido. Hablaban de la grabación. Las consecuencias fueron mayores de lo que había anticipado.
Perdieron varios donantes clave y Taylor emitió una declaración débil y sin convicción sobre malentendidos y narrativas falsas, pero solo empeoró su imagen. Habían pasado tanto tiempo construyendo una imagen intocable que cuando se resquebrajó, la gente estaba ansiosa por ver cómo caían los pedazos. Y sin embargo, no se sintió como una venganza. No fue una explosión salvaje ni una victoria arrogante. Fue más silencioso, más limpio. Era justicia, me dije una noche, mientras miraba la ventana de mi apartamento manchada por la lluvia. La justicia no ruge, exhala 6 semanas después. Estaba en un pequeño y luminoso estudio en el centro de Des Moines, las llaves, tintineando nerviosamente en mi mano mi estudio de novias, mío propio, el espacio era modesto. Pero la luz del sol entraba por las altas ventanas como si me estuviera esperando. Las paredes estaban recién pintadas de un suave crema. Lo había elegido intencionalmente. Quería que mis novias sintieran que entraban en la posibilidad, no solo en otra tienda más mis bocetos, antes confinados a las gastadas páginas de mi viejo cuaderno. Ahora estaban orgullosamente clavados en un tablero de corcho. Cada vez que los veía, sentía ese mismo zumbido cauteloso de esperanza que no había sentido en años. Ben cumplió su palabra y invirtió completamente, sin deudas. Sin letras pequeñas interminables que me ataran. Firmamos los papeles en una cafetería. Y cuando vi su firma junto a la mía, supe que no estaba firmando solo un contrato de negocios, estaba firmando una promesa conmigo misma. Lo llamé CF Couture, que la Humphrey Couture. Una provocación, sí, pero más que eso, una declaración. Esto ya no se trataba de probarles mi valía a ellos. Se trataba de construir algo para mí y para las mujeres que entrarían por estas puertas necesitando sentirse hermosas otra vez. Estaba acomodando rollos de tela cuando escuché la puerta crujir al abrirse. Pasan, llamé, esperando un proveedor o un vecino curioso. Pero allí estaba ella, Janet, la mujer de esa parada de autobús bajo la lluvia. Se veía más pequeña, de algún modo, pero también más fuerte. Con la espalda recta y pasos firmes. Y a su lado estaba Ben, sosteniendo una bolsa de papel que olía a muffins frescos. Espero que no interrumpamos, dijo suavemente. Nunca respondí. Ya caminando hacia ella, la abracé antes de pensarlo. Tenía ganas de llamarte. No sabía si estabas aún dando pelea, dijo con un guiño. Eso me hizo reír por primera vez ese día. Sacó algo de su bolsa y cuidadosamente desplegó la bufanda tejida que le había dado aquella noche, limpia, planchada. Doblada con cuidado como si fuera un tesoro. Me diste dignidad cuando no tenía, dijo, apretándola en mis manos. Guarda esto como recordatorio de lo que diste a otros cuando sentiste que no te quedaba nada. La habitación se volvió borrosa por un momento, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Apreté esa bufanda y de repente estaba de nuevo en la lluvia, pequeña, empapada, rota. Esa chica no sabía que llegaría hasta aquí, pero yo sí, y estaba orgullosa de ella. No sé qué decir, susurré. Di que seguirás adelante, él dijo Janet. Di que recordarás de lo que eres capaz. Asentí. Más tarde esa semana, mientras ajustaba el encaje de un vestido en el escaparate, vi entrar a mi primera novia. Era tímida, jugueteando nerviosamente con su anillo, con la mirada inquieta recorriendo la habitación, pero conocía esa expresión. Esperaba que este fuera el lugar donde se sentiría completa, aunque fuera solo por un día, por primera vez en mucho tiempo. Pensé mientras la saludaba con una sonrisa. No estaba sobreviviendo. Estaba prosperando, y todo comenzó con una noche lluviosa y la decisión de seguir caminando. Quizá nunca reciba una disculpa de los que la gente, pero ya no la necesito.